Gracias le damos a Dios por nuestro grupo de alabanza, tan preciosas alabanzas que en este día, de veras, hermanos, tan preciosas, nuevos cánticos, ¿verdad? Un nuevo cántico que nos llama de la humildad, qué precioso. A Dios gracias, a nuestros hermanos que están en alabanza, a nuestro hermano Russell, a nuestro hermano Esteban y a nuestro hermano Julio César Jr. Bueno, hermanos, a continuación voy a leerles el pasaje donde va a estar dirigida la prédica que nuestro hermano, el pastor Julio César, nos compartirá en breves. Está basado en el libro de Nehemías, el capítulo 2. Si abren sus Biblias para que me sigan con la lectura, hermanos, les voy a agradecer. Cuando ya lo tengan, por favor, me dicen amén. Sí, en el capítulo 2 de Nehemías, hermanos. ¿Ya, hermanos? Amén, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, hermanos. Voy a darle lectura y que cada uno de todos ustedes me acompañe con ellas. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y los reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después, que yo le señalé tiempo. Además dije el rey: si te place al rey, que me den cartas para los gobernadores de otros lados del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque, para enmenezar las puertas del palacio de la casa, y para que el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores de otros lados del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Ononita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pase la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di a la vuelta y entré
por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían obras. Les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? ¿Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, tus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte del derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Sí, hermanos, pues aquí se va a basar la prédica de nuestro hermano, el pastor Julio César. Sí, hermano, adelante. El tema de hoy se llama Entre el balcón y el camino. Y quiero leer una parte de una hermana que escribió un comentario acerca de un teólogo que se llama Juan Mackay, es el teólogo, y la hermana es Jacqueline Alencar, y habla precisamente de esta idea, de este concepto de balcón y camino. Y de hecho, la idea es teología del balcón y teología de camino. Dice Juan Mackay, dice que el balcón es esa pequeña plataforma de madera o piedra que sobresale de la fachada en las ventanas altas de las casas, en este caso en las casas españolas o iberoamericanas. Es el lugar en el que la familia puede reunirse al atardecer o por la noche para contemplar a guisa de espectadores todo lo que pasa allá abajo en la calle, o para ver la puesta del sol, o para extasiarse ante las estrellas de lo alto. Concebido así, el balcón es un punto de vista clásico y por tanto el símbolo del espectador perfecto, para quien la vida y el universo son objetos permanentes de estudio y contemplación. El balcón era un símbolo del espectador para el que todo alrededor es objeto solamente de contemplación. Así Mackay se refiere a esa forma como una tentación para el pensador y misionero cristiano de situarse en esta posición de contemplar y analizar los males de abajo. El camino es el símbolo de una experiencia inmediata de la realidad en que el pensamiento, engendrado por un serio y vivo interés, genera a su vez la decisión y la acción. Cuando un hombre hace frente al reto de la existencia, con toda resolución y valentía, surge en él un interés vital. Se pregunta desde luego, ¿qué debo hacer? Está ansioso de saber no tanto lo que las cosas son en su esencia última, como lo que son y deben de ser en su existencia concreta. Hace con toda insistencia, preguntas como esta: ¿cómo puedo ser lo que debo ser? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo relacionarme con el propósito del universo? ¿Cómo puede establecerse un orden mejor que el que hoy existe? La idea de balcón en camino, de acuerdo al comentario de nuestra hermana Jacqueline Alencar, tiene que ver precisamente con la forma en que nosotros actuamos en base a lo que lo observamos y vemos en la sociedad, y obviamente en base precisamente al conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Entonces dice que hay dos formas o dos
en la que el teólogo, pero también yo creo que al final de cuentas todos somos teólogos, todos desarrollamos una teología, una concepción acerca de Dios en nuestra vida. Y esa teología, pues obviamente tiene que ser aplicada en la vida cotidiana. Pero lo que menciona aquí, o la problemática que podemos observar aquí, que muchas veces nosotros queremos ver los problemas y a Dios desde un aspecto, como menciona, contemplativo, ¿no? Y verlos desde nuestro balcón y observar lo que está sucediendo, sin interactuar, sin relacionarnos con lo que está sucediendo en el mundo, o en el camino, o en la sociedad o en la comunidad donde nos desenvolvemos. Regularmente, pues hacemos críticas de las cosas que están mal, qué es lo que debe de cambiar, pero pocas veces nosotros tomamos en consideración la necesidad de accionar respecto a lo que está sucediendo. Por eso es esta diferencia del balcón y el camino. Una es entonces verlo desde arriba y decir, es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sucede en el mundo y lo que está pasando. Pero solamente lo vemos, lo contemplamos y decimos, bueno, es parte del proceso de Dios, ya viene Cristo, pero nunca nos involucramos como para ver cuál es el problema y cómo podemos también nosotros actuar o funcionar de este mundo caído. Por el otro lado, los del camino son precisamente aquellos que, conociendo a Dios, se involucran también con las situaciones que se están viviendo en el lugar, en el momento, y vamos precisamente con aquellas personas o las situaciones que se están dando dentro de la historia en el momento. Y estamos tratando de encontrar, de conocer a Dios, de actuar en base a los designios, a los mandamientos de Dios en medio de lo que está sucediendo. Entonces no solamente observamos, vemos, sino también tratamos de funcionar. Por eso aquí hace estas preguntas de aquellas personas que están en el camino. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser lo que debo de ser? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo relacionarme con el propósito del universo? ¿Cómo puedo establecer un orden mejor que el que hoy existe? Es decir, ¿cómo se puede hacer un cambio? ¿Cómo podemos nosotros presentar a Dios en este mundo? No solamente desde el sentido de crítica o las simples conjeturas o simples conclusiones que no podemos llegar a través del razonamiento, sino el hecho de entrar en la situación y también ser parte activa de lo que está de lo que Dios está haciendo en ese momento, en esa parte de la historia. Y es algo interesante, me llamó la atención porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo precisamente en la vida de Nehemías. Ya vimos la semana pasada en el primer capítulo que Nehemías escucha lo que está sucediendo en Jerusalén y se preocupa, pero esa preocupación va a llevarlo a tomar decisiones también en su vida, y esto va a ser importante porque esas acciones van a producir un efecto también en la vida de aquellos con los que se está relacionando, o en este caso con su pueblo. Entonces nosotros también tenemos que considerar esto. No solamente es el hecho de preocuparnos y decir, oye, esto es lo que está pasando en el mundo, qué mal está el mundo, ya se va a acabar el mundo, pues vamos a esperar que venga el Señor, que obviamente todos tenemos que esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y se nos dice que nos preparemos, pero ese sentido de preparación tiene que ver también con pasos de acción que nosotros debemos de tomar cuando estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Y mucho tiene que ver, obviamente, lo que está sucediendo en las comunidades, pero tiene que ver también con la acción que nosotros vamos a tener como parte también de esta comunidad y los acontecimientos que se están dando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Nehemías va a tomar ciertos pasos de acción y yo puedo decir que son muy bien pensados y bien planteados con respecto a lo que nosotros también podemos hacer en este tiempo y en esta situación. Ok. Primero, lo que vamos a ver es que él se prepara para la obra que quiere realizar y tiene que tomar en consideración lo que tiene que dejar, y primeramente si se le va a permitir. Por eso ya vemos en el capítulo anterior que inicia o concluye esa parte con Nehemías orando y pidiéndole a Dios que le conceda favor
y gracia ante los ojos, dice de esta persona, que más o menos más adelante va a decir que es el rey, porque él está fungiendo como su copero. Bien, entonces él se tiene que preparar y tiene que planear precisamente esa salida para trabajar en donde él determina o sabe que hay necesidad. Entonces, lo primero que va a hacer es presentarse delante del rey, pero esto va a tener ciertas implicaciones, porque no es solamente llegar y decirle, oye, pues tengo esta necesidad y voy a salir fuera, sino tiene que pedir su permiso, él lo tiene que aprobar, pero también lo que se está planteando aquí es que la actitud que él está tomando delante del rey, pues también tiene puede ser adverso también a lo que él espera, es decir, él tenía que presentarse también de una manera en particular, de buena manera, digamos, delante del rey, y su semblante también tenía que ser un semblante agradable delante del rey. Pero en ese momento él se encuentra con el semblante decaído, triste, y el rey lo nota. Entonces, esto también pudo haber provocado una molestia delante del rey, precisamente por la actitud y por la forma en que Nehemías se presenta delante del rey. Pero sin embargo, podemos observar que el rey también ya le tiene ciertas consideraciones y cierto aprecio a Nehemías, porque se preocupa precisamente por la razón en la que se encuentra. Entonces también aquí notamos la relación que hay con el rey. Él ha trabajado también y al parecer ha tenido también un buen testimonio y una buena conducta delante del rey, por eso el rey también le tiene cierto aprecio y lealtad sobre todo. Bien, entonces él expone su problema a la autoridad. Cuando el rey le pregunta qué es lo que te pasa, Nehemías lo primero que va a hacer es pedirle a Dios dirección. Ya lo hizo anteriormente, pero nuevamente cuando se presenta esta oportunidad, nuevamente va a orar a Dios y le va a pedir que él le dé sabiduría también para pedir al rey lo que se necesita. Y expone la necesidad ante el rey. Le dice, ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad se encuentra, mi gente se encuentra en oprobio y sus puertas y sus muros se encuentran en ruinas? Entonces él ya está declarando específicamente lo que está sucediendo y lo que hay en su corazón. Y la tristeza es el oprobio o la vergüenza que está sufriendo el pueblo y que los muros y las puertas están derribadas. Exactamente. Entonces, la declaración o la pregunta de rey ya es también específica y aquí nos vamos dando cuenta que ya hay un objetivo en particular. Regularmente, como les comento, a veces nosotros simplemente decimos es que el problema en el mundo es que esto es lo que está pasando, pero pocas veces podemos obtener esta respuesta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y regularmente nosotros no sabemos qué hacer. De hecho, a veces ni siquiera nos interesa realizar una acción respecto a lo que está sucediendo, simplemente estamos preocupándonos, nos estamos quejando, estamos viendo lo que otros están haciendo mal, pero no tenemos nosotros un plan de acción, decir qué vamos a hacer. Y esto es aquí donde ya empieza Nehemías también, se empieza a confrontar, o deberíamos de confrontarnos precisamente con nuestra observación del mundo y nuestra teología. Y sobre todo con nuestra falta de disposición precisamente a hacer algo. Siempre estamos esperando a que alguien más haga algo de lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros queremos permanecernos parados y a veces también, o curiosamente actualmente, pues se critica mucho eso también, ¿no? Que cuando algo le pasa a una persona, lo primero, en vez de ir a ayudarlo, lo primero que hacemos es, pues, sacar nuestro celular y grabarlo, ¿no? Para ver qué es lo que... Para publicarlo, pero no hacemos nada y esperamos que alguien más lo haga. Pero aquí Nehemías está poniendo ya un ejemplo de lo que se necesita hacer precisamente cuando estamos viendo que hay un conflicto, hay una situación, y la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros pasos de acción? Si es algo que nos duele o nos entristece o nos preocupa, ¿qué vamos a hacer? O en este caso también podría ser la pregunta ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Bien. Y esa misma pregunta le hace el rey, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Ya Nehemías tiene ya se ha planteado en su corazón, ya dispuesto precisamente a algo. De hecho, desde el primer momento de la primera oración que hace, ya se está visualizando que Nehemías sabe y necesita y desea hacer algo por la situación en la que se encuentra Jerusalén. Bien,
Nehemías le dice, bueno, déjame ir y quiero reconstruir la ciudad. Bueno, ya hay como mencionamos, plan de acción. Pero esto también tiene implicaciones porque tenemos que estar conscientes también que esto implica dejar ciertas cosas. ¿Sí? No es nada más de decir, pues porque a veces también es lo que pasa, queremos abarcar muchas cosas. ¿Sí? Y no estamos considerando lo que tenemos que dejar o lo que tenemos que programar precisamente para lo que estamos deseando hacer. ¿Sí? No lo consideramos, sino simplemente también nos aventamos y nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Sin pensar. Bueno, aquí Nehemías ya pensó y ya está considerando el hecho primero que va a tener que salir de su zona de confort, va a tener que tomar pasos de acción y dejar el lugar en donde se encuentra, que al final de cuentas es cómodo, porque los que están en oprobio es su familia, están en oprobio el pueblo, pero él no, él está bien, está viviendo bien y cómodamente, pues en la casa del rey. Y él tiene que considerar eso, voy a salir de mi comunidad y voy a ir donde está la necesidad y voy a empezar a trabajar en donde está la necesidad. Algo importante aquí también, regularmente nosotros queremos plantear un proyecto o cuando se plantea un proyecto con respecto a una necesidad, primero decimos qué es lo que quiero hacer, pero quiero hacerlo y lo hago precisamente como decimos, desde mi balcón. Es decir, yo lo planeo fuera del lugar, lo planeo, digo, hay una necesidad o tengo una carga en particular y quiero realizar ese plan o ese proyecto que yo tengo sin considerar si es realmente la necesidad del lugar en donde se encuentra. Entonces, Nehemías lo que va a hacer es responder a la necesidad que ya se está planteando en ese momento. La necesidad ahora es que los muros están derribados, ¿sí? Y las puertas quemadas. ¿Qué se necesita hacer? Pues se necesita levantar los muros y construir las puertas. Entonces Nehemías va a eso específicamente, a trabajar sobre una necesidad específica que hay ahí, una necesidad clara, visible, que ha sido manifestada por aquellos que viven ahí. Entonces Nehemías tiene esa preocupación y dice, ok, voy a ir, pero nuevamente repito, él trata va a ir, no va a decir, qué necesidad y qué preocupación hay, pues hay que la resuelvan, ¿no? Sino él va para analizar y ver la situación y trabajar con ellos, que eso es importante, trabajar en el lugar donde hay la necesidad y trabajar con las personas que tienen la necesidad. Ok, el tiempo, ¿cuánto tiempo? Y ya de antemano ya Nehemías tiene que considerar más o menos el tiempo. Entonces el enfoque ya es específico. Voy a construir los muros y necesito y tengo tanto tiempo para ir. Pero no solamente es el tiempo, sino también es la planeación y también él considera todos los recursos que él va a necesitar para hacer esa labor. Ahora aquí pues también es importante en ese sentido el tiempo y los recursos, porque muchas veces los planes o los proyectos que tenemos tienen que ser también en base a esto. Y sobre eso tenemos que ir pensando cómo vamos a trabajar para juntar esos fondos o esos recursos. Y puede ser que nos tarde mucho más tiempo del que nosotros planteamos. Entonces no es solamente decir de aquí a un año, pero si no tienes los recursos y te falta todavía juntar para esos recursos, entonces no puedes decir solamente, pues de aquí a un año ya. Tienes que estar consciente del tiempo que te va a llevar tener esos recursos o juntar para esos recursos o hacer o construir aquello que necesitas precisamente para ese trabajo. Entonces, aquí tenemos que estar conscientes que no solamente es hablar de tiempo, sino también hablar de el tiempo o los recursos que tenemos y también cuánto tiempo nos va a llevar a cabo juntarlos. Para el caso de Nehemías, pues obviamente el tiempo para recaudar los recursos al parecer no fue tan largo. ¿Por qué? Porque los recursos se los dio inmediatamente o se los dio el rey, pero en muchos de nuestros casos no va a suceder así. Entonces que tenemos que estar conscientes también de cómo vamos a trabajar para obtener esos recursos o para desarrollar la labor en el lugar donde estamos. Entonces a veces decimos pues es un año, pero a veces va a tardar mucho más tiempo y debemos de estar dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario para iniciar y concluir esa labor. Planeamos, analizamos, estamos dispuestos y vamos, pero estamos conscientes precisamente al menos en este momento ese factor tiempo y ese factor recursos
que estamos observando aquí. ¿Sí? ¿Qué tiempo necesito? ¿Y qué recursos necesito? Pero empezamos a trabajar, y en nuestro caso es eso, empezamos a trabajar poco a poco para hacerlo, pero considerando también el tiempo que nos puede llevar, siendo realistas también y siendo honestos lo que tenemos y cómo lo vamos a trabajar. Bien, entonces él lo primero que hace es hacer los preparativos antes de salir a trabajar sobre esta necesidad. Una vez que se le facilita o se le dan esta oportunidad, se le concede el permiso, una vez que se le dan las cartas para que pueda pasar y llegar a Jerusalén sin ningún problema, y obviamente también fue escoltado hasta la ciudad. Una vez que se le dan las cartas también para poder tomar la materia prima para el trabajo, entonces él se dispone a ir. Y es algo importante aquí también interesante, que es lo que hace Nehemías, porque muchas veces lo primero que hacemos cuando llegamos al lugar decimos, bueno, ya vamos a empezar a trabajar y ya vamos a hacerlo, ya tengo mi proyecto, ya tengo mi plan y órale, y nos vamos a aventar. Pero sin embargo, en este caso vamos a observar que Nehemías es muy, muy prudente para iniciar su trabajo. ¿Sí? No va a llegar a empezar a movilizarse y a querer poner a trabajar, o lo que vamos a hacer es causar un caos. Entonces, en este caso va, observa, ve, se dirige a todos los puntos importantes de la ciudad que requieren precisamente ese trabajo, y una vez que ha analizado y ha observado cómo está la situación de la ciudad, entonces él va a emitir un juicio y va precisamente a hablar. Pero dentro de este análisis de la situación también tenemos que observar dos aspectos o dos consideraciones aquí. Una, que cuando se va a hacer el trabajo, regularmente nosotros queremos que todo se nos dé también, así como que si es de Dios, y esa es nuestra frase, si es de Dios todo se va a dar, ¿sí? Sin dificultad, sin oposición. Ya vamos viendo y vamos observando que por lo que se está planteando el escritor de Nehemías, es que es de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, Nehemías está enfatizando aquí el hecho de que va a haber oposición. Entonces tenemos que lidiar con la problemática de tiempo, tenemos que lidiar con la problemática de recursos y en este caso también de oposición. Entonces tenemos que estar dispuestos a trabajar a pesar de la oposición, que en este caso es lo que va a hacer Nehemías. Va a trabajar a pesar de la oposición y considerando eso, porque precisamente la oposición en el transcurso de la historia es la que va a causar también que en algunos momentos intente frenar la obra y en algún momento la va a detener y la va a retrasar por algún tiempo. Entonces nos damos cuenta que ya empieza a hablar de otros factores que se deben de considerar, y no está diciendo para que no se haga, porque al final de cuentas la historia nos enseña que Él lo está haciendo y hay perseverancia por su confianza en Dios. Lo que está diciendo es que debemos de considerar el hecho de que la oposición es parte precisamente del trabajo que se realiza. ¿Sí? No vamos el trabajo nunca va a ser como que todo se dio y no hay oposición, pero si, como dicen, si es de Dios y ustedes tenemos la confianza de que Dios es el que va a obrar, entonces permanecemos y continuamos a pesar de. Bien, el otro aspecto que voy a mencionar aquí sobre la situación es lo que ya les comentaba, cómo está la ciudad. ¿Sí? Ya hace un análisis y va y observa, ya de primera mano, ya le platicaron, ya crearon en él esa preocupación y esa carga que tiene por la ciudad y específicamente por los muros y por la puerta. Entonces su objetivo es levantar los muros y construir las puertas. Entonces observa, analiza, ve de primera mano, ve exactamente cómo está la situación. No es solamente lo que le platican sus hermanos que fueron a verle, sino ahora ya de primera mano observa y ve cómo está la situación de la ciudad. Bien, el tercer aspecto que nosotros vamos a observar aquí es que una vez que ya habló con el rey, ya analizó todo lo que requería para llegar al lugar. Una vez que llega al lugar y analiza la situación, tanto de oposición como de las condiciones en las que se encuentra la ciudad, ahora sí va a plantear el problema a las personas que viven ahí. Y esto es algo importante también aquí. Cuando hay una necesidad, pues obviamente también es necesario que esa necesidad sea visible aún para las personas que están en el lugar.
¿sí? Y esto es algo, obviamente, y es algo que ellos saben y que están conscientes de esa necesidad, ¿sí? No es que ellos no se hayan dado cuenta de la necesidad. De hecho, Nehemías está diciendo que algunos ya están tratando de construir. Pero entonces Nehemías se acerca a ellos y nuevamente plantea la situación y la necesidad. Se plantea abiertamente esa necesidad y se platica con la gente que está ahí. Esta es nuestra necesidad y sobre esto necesitamos trabajar. Pero ellos también ya son conscientes de esa necesidad. Una necesidad real y un objetivo específico. Y va a ser muy específico también aquí Nehemías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Específicamente, vamos a construir los muros y las puertas. Esa es la necesidad. Es una necesidad real, específica, y sobre esa se va a trabajar. Bien, ¿qué es lo que continúa? Pues Nehemías va a exhortar también al trabajo. Y esto también, como les repito, es algo importante porque y esto es algo curioso también porque regularmente también en la actualidad esperamos que alguien venga y nos haga el trabajo. ¿Sí? Y eso está causando también mucho daño en nosotros, porque ni aprendemos a cuidar lo que tenemos y tampoco ni valoramos el trabajo y pues obviamente también siempre estamos esperando a que alguien más haga el trabajo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Nos hacemos desidiosos, y tristemente también nos hacemos incapaces precisamente de solucionar nuestros propios problemas. ¿Sí? Y no es que no podamos, sino simplemente ya nos da flojera y siempre estamos esperando y siempre nos estamos quejando de otros que no nos solucionan los problemas, que no nos ayudan, cuando mucho de los problemas que tenemos son de solución rápida y los podemos hacer nosotros. Entonces aquí lo que Nehemías hace es platicar con ellos y no dice yo les voy porque esa es la promesa de ahora, ¿no? Yo les voy a solucionar sus problemas, No, Nehemías dice, vamos a trabajar juntos para solucionar el problema, ¿sí? Necesitamos recursos, ya tenemos los recursos, pero vamos a trabajar juntos. Bien, entonces es una exhortación al trabajo. Y la declaración aquí, y esto también me llamó la atención porque dice, dejemos de ser oprobio. Leyendo el diccionario, una de las un sinónimo podría ser también vergüenza. Estamos en oprobio, estamos en vergüenza. O sea, y el mismo pueblo se sentía avergonzado, se sentía humillado. Ya dejemos de sentirnos humillados, ya dejemos de sentirnos avergonzados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, vamos a levantarnos y vamos a empezar a construir. Y es lo único que nos queda precisamente después de que estamos sufriendo, de una ruina, de una catástrofe, de lo que sea. O nos la pasamos toda la vida lamentándonos, o nos levantamos y empezamos a trabajar para recuperar lo que se perdió, para reconstruir lo que se destruyó, para levantar pues lo que está derribado. Y eso es lo que le dice. Pero recuerden nuevamente, Nehemías desde el principio dice esto es para la gloria de Dios, ¿sí? Y el trabajo en conjunto también se hace en la confianza de que volviéndose a Dios, porque no solamente hacer el trabajo, sino es el de volvernos a Dios, sí, empezar a reconstruir, hay que confiar en que Dios prosperará para que nuevamente seamos levantados. ¿Qué es la oración con la que inicia Nehemías? Tú dijiste que si nos apartábamos, ¿qué iba a suceder? Nos ibas a esparcir por todo el mundo, pero si nosotros nos volvíamos nuevamente a ti, nos volverías a reunir a uno de los 4 puntos cardinales y volveríamos a ser una nación. Entonces, el llamado aquí de Nehemías, pues obviamente es sobre la base de que ellos se han vuelto nuevamente a Dios y desean glorificarlo y en la confianza de que Dios restaurará y sanará nuevamente su tierra. Bien, ¿por qué van a trabajar? Bueno, dice primeramente dejemos de ser un oprobio y también Dios ha favorecido esta labor, este trabajo. ¿Y por qué lo menciona? Dice, bueno, ya se ha hecho un trabajo anteriormente. Se pidió en cartas al rey para que se pudiera edificar la ciudad, y ya se dio, y el rey autorizó. Y no solamente autorizó que la ciudad, los muros se reconstruyan, sino también él va a proveer
de los recursos necesarios para que los muros y las puertas sean edificadas. Dios está favoreciendo el trabajo, la labor, ¿sí? Pero nuevamente tenemos que recordar algo: la oposición nunca se va a quedar. La oposición es parte, y hasta podríamos decir parte inherente precisamente de la restauración. Va a haber quienes no quieran, va a haber ataques. Aquí mencionan a tres: Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe. Los argumentos que ellos presentan, que también podemos observar que son falsos. Ustedes están rebelando en contra del rey. Son falsos, ¿por qué? Porque Nehemías había ido ante la presencia del rey, o estando ante la presencia del rey, había pedido al rey permiso precisamente para edificar los muros, y el rey había accedido. ¿Qué tenemos que hacer en esta situación de oposición? Pues lo que presenta aquí: la resistencia y confianza en Dios. Entonces, cuando estamos viendo una necesidad, cuando estamos viendo y Dios nos está llamando a una labor de restauración, tenemos que estar conscientes precisamente que nos está llamando también a salir de nuestra zona de confort. Debemos de considerar el tiempo, debemos de considerar los recursos, pero en confianza a Dios, y no pensando en el hecho de, como no tenemos los recursos, no se puede hacer, sino en el hecho de considerar que obviamente Dios proveerá, pero eso requiere también de tiempo. Entonces debemos estar dispuestos a dar nuestro tiempo y de tener paciencia para que ese trabajo se realice, pero también estar dando pasos de acción. ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos tener un objetivo específico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque actualmente, como les digo, hay muchísima necesidad, pero no vamos a poder abarcar todas las necesidades que hay en el mundo. ¿En qué nos vamos a enfocar y sobre qué vamos a trabajar? Pero algo específico. Y una vez que terminemos ese trabajo, pues entonces nos enfocamos en otro. O si podemos 2 trabajos a la vez, pues lo hacemos. Pero si no, pues entonces nos enfocamos en el que tenemos y lo desarrollamos hasta terminarlo, confiando y siendo fieles precisamente a la palabra de Dios. Bien, voy a terminar leyendo nuevamente este comentario que hace la hermana Jacqueline respecto al el símbolo del camino. Dice: el camino es el símbolo de una experiencia inmediata de la realidad en que el pensamiento, engendrado por un serio y vivo interés, genera a la vez la decisión y la acción. Cuando un hombre hace frente al reto de la existencia con toda resolución y valentía, surge en él un interés vital. Se pregunta desde luego: ¿qué debo hacer? Está ansioso de saber no tanto lo que las cosas son en su esencia última, es decir, cómo van a llegar a ser, sino cómo deben de ser ahorita. ¿Sí? ¿Qué está mal? Bueno, ¿hay algo mal? ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo se cambia? ¿Qué se necesita cambiar ahora? ¿Sí? No cómo va a llegar a ser, porque sabemos finalmente que Dios va a obrar y finalmente nosotros también seremos perfectos. Seremos hechos a la imagen y semejanza de Cristo, pero ahora también somos llamados a vivir una vida en obediencia, una vida que cambia y transforma también nuestra sociedad y nuestra comunidad en el temor de Dios y en obediencia también a Él. Ok, como lo que soy y debe ser en una existencia concreta, hace con toda insistencia preguntas como esta: ¿cómo puedo ser lo que debo de ser? Pasos de acción. ¿Cómo puedo conocer a Dios? También tiene que ver con pasos de acción, ¿sí? ¿Cómo puedo relacionarme con el propósito del universo? Es decir, ¿cómo me comprometo? ¿Sí? Con el propósito, con el fin último también en el que nosotros, o el propósito para el cual Dios nos llamó, como su creación. ¿Cómo nos comprometemos? ¿Cómo cumplimos con ese llamado, con eso que es parte de nosotros, de administrar la tierra, ¿sí? De servir? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo puedo establecer un orden mejor que el que ya existe? ¿Cómo se conforma
un orden mejor. Obviamente, todo un orden mejor solamente puede ser bajo la dirección de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entonces guiar nosotros primero, ser guiados bajo la dirección de Dios, y cómo podemos guiar a otros también a la obediencia a Dios? Tenemos una responsabilidad. Tomemos hoy una decisión también de ser teólogos de balcón, o tal vez más general, ser críticos de balcón, teólogos o críticos del camino. ¿Sí? Aquellos que toman pasos de acción precisamente para cambiar aquello, o que están dispuestos a cambiar, a modificar primeramente su propia vida para provocar o producir un cambio también en nuestra sociedad. ¿Sí? Que Dios nos dé la capacidad, la fortaleza también y la visión para enfocarnos, aunque seamos una iglesia pequeña, pero una iglesia que tiene un enfoque claro de su función en esta tierra y hacia dónde tenemos que dirigirnos y qué pasos de acción necesitamos tomar. Que Dios les bendiga.